Damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo el Diseño de Dios. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, bendecido día a todos. Claro, estamos muy bien aquí desde Tijuana, Baja California y muy contentos porque ya se aproxima el tercer congreso de Busco en Ti Radio. Ahora va a ser acá en México, en la ciudad de Tijuana. Esta Tijuana tan noble que recibe a tantos de diferentes partes de nuestra ciudad y que es una ciudad también que tiene mucha problemática y mucha necesidad de Dios, pero sabemos que va a ser algo grande aquí en Tijuana, así es que próximamente le estaremos dando información. Y bueno, vamos a iniciar dando gracias. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por este nuevo tiempo que nos das para conectarnos, para compartir tu palabra. Te queremos decir, Espíritu Santo, toma autoridad sobre todo esto que va a transmitirse y sé tú llevando este mensaje a aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero decirle que el título que le pusimos es Falta de autoridad ante un enemigo muy real, ¿sí? Y quiero decirles que una atmósfera del hogar en la que hay disputas, preocupaciones por pequeñeces y contiendas constantes le da poder al reino equivocado. Esas situaciones le da poder al reino equivocado. Se abren puertas para que sea como un caldo de cultivo donde ellos quieren estar. Y entonces quiero decirte que para el cuerpo de Cristo nunca ha habido un tiempo tan crucial para que despertemos, para hacer las obras que el Señor nos mandó a hacer. Dice que mayores cosas haríamos en su nombre y mucho pueblo nos hemos quedado ahí muy tranquilitos, ¿no? Y es tiempo de despertar y que expulsemos a estas huestes espirituales de maldad de nuestras casas, de nuestros pensamientos, de nuestro sentir, de lo que actuamos, ¿sí? Incluso Jesús nos advirtió en Juan 10:10, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darle una vida plena y abundante. Eso nos vino a decir el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo. Jesús le llamó al diablo asesino, padre de mentira. Esto nos llama a permanecer alertas a ti y a mí. Sí, Dios nos está llevando en una nueva discernimiento espiritual, pero tiene que estar dispuesto tu corazón y trabajar en ti mismo, en esa conexión, sí, en la palabra de Dios, en estar en esa relación, en una comunión con Dios. ¿Y qué te quiero decir? Sí, necesitamos estar conectados a la fuente de vida que es en Cristo Jesús y su palabra, como les comentaba, para que cada situación, tribulación, angustia, nos enfoquemos en el ámbito espiritual donde se mueve la luz que proviene de Dios o las tinieblas que proviene del maligno. Entonces tenemos que tener el discernimiento si es una prueba que nos están pasando por fuego para afirmar nuestra fe, para ver la obediencia, o si es obra satánica, diabólica que viene a oprimirnos, ¿sí? Entonces necesitamos estar en ese discernimiento, en esa comunicación con Dios a la luz de la palabra. Y hoy sabemos por la escritura que Satanás y sus demonios son poseedores rebeldes de autoridad. ¿Sí? Y yo quiero decirte, ahorita voy a abundar sobre este punto. Si tú supieras la hora que un enemigo va a entrar a tu casa y se va a llevar secuestrados a tus hijos, a tu esposa, o que te va a robar todas tus pertenencias con lo que mucho tiempo has hecho con esfuerzo y con la bendición de Dios. Si tú supieras eso, ¿qué día llegaría? Tú no te armarías vigilando para evitar que entre a tu casa y cumpla su cometido. Tú no te pondrías armado para tú anticiparte a lo que él quiere hacer y llevarlo cautivo a la autoridad para que hagan pagar esa situación. Pues lo mismo está pasando en lo espiritual, ¿sí? Y tenemos que hacerlo en esta manera de llevar nuestra mirada, nuestra expectativa a lo espiritual. Si el enemigo ya no puede evitar que recibas a Cristo como tu Salvador, ¿sabes qué es lo que va a buscar? Va a buscar entonces el infierno tiene un plan B, hacer de ese cristiano o de nosotros como cristianos una vida miserable. Y Dios no quiere que estemos en una vida miserable, porque nos dio herencia en Jesucristo. Y tenemos que reconocer sus artimañas. Algunas señales les daré ahorita en este momento de un ataque espiritual. Y el número uno es la pérdida del deseo espiritual, deseo de las cosas de Dios. Tienes una pérdida del deseo espiritual. Y esto quiero decirte que
que te conlleva, el objetivo es de esto, es que los ataques que quiera hacer el enemigo es para alejarnos de lo que Dios desea llevar a cabo en nuestras vidas. Nosotros no vivimos solo por sentimientos, pero hay una diferencia entre hacer algo meramente por obligación y hacer algo porque nos deleitamos en ello. Entonces, muchas veces estamos como cristianos en una pérdida de deseo espiritual, lo hacemos por obligación, pero ya no hay deleite en eso. Entonces, ahí es un ojo, una atención, un foco rojo que puedes estar teniendo, ¿verdad? Una señal de un ataque espiritual maligno. Y el dos, quiero decirte que es una fatiga física. Suena muy espiritual, pero tengamos en mente que somos seres creados espíritu, alma y cuerpo. Y si mi cuerpo está débil, esto permite que ciertas cosas entren en mi mente, en mis emociones y en mi actuar, en mi voluntad. Y permite que las cosas afecten negativamente a mi espíritu, en la parte espiritual. Y esto estoy hablando cuando te vienen diagnósticos de salud, cuando situaciones emocionales, sí, te están ocasionando fatiga. ¿Qué quiere decir? Hay algo espiritual. Muchas veces enfrentamos nuestros más grandes, ¿sí? Ataques justo antes de un gran ascenso o luego de una gran victoria. ¿Qué te quiero decir? Veamos el ejemplo de Elías, ¿no? Elías tuvo una gran batalla, una gran victoria espiritual. Pero luego en esa posición estaba fuerte, pero luego digo un ataque en su parte física, en las emociones, en los sentimientos, y lo llevó a desear morirse, ¿no? ¿Y qué pasa? Implicó en su cuerpo, porque el Señor le dijo, ¿no? Le habló con él, y bueno, eso lo pueden ver ustedes adelante, pero ¿qué es lo que pasa? Le necesitaba comer descanso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que puede usar fatiga física. Entonces, quiero que abran sus ojos en esta parte, ¿sí? Entonces, él usa también la parte natural humana, ¿sí? De nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestro estado físico, ¿no? Y bueno, habla a tu mente negativamente y eso apaga tu fe, tu espíritu, te desconecta de lo verdadero. Y quiero llevarte al 3, ¿sí? El ataque de la escasez. Este es también un punto muy que sabe cómo llegar. Hay muchas veces que parece que todos nuestros recursos se secan a la vez. No me malentiendan porque no se trata de demonizar todo. Las deudas las tenemos que pagar, ¿no? Porque son deudas que nosotros mismos nos metimos ahí y que Dios nos va a dar la sabiduría y la estrategia para resolver ese asunto. Pero voy más allá, sí, quiero ir más allá. Cuando todo comienza a deteriorarse al mismo tiempo, anuncian despidos en tu empresa, en tu negocio, o más bien en tu empleo, ¿no? O donde tú trabajas. O el auto se descompone, los aparatos domésticos ya no funcionan bien, a la vez todos los niños se enfermaron. Entonces, todo eso está haciendo como un ataque a la escasez, a que se te vaya tu dinero, no tengas, y te empieza a traer problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Posiblemente estás en un ataque de escasez, el enemigo busca que apartes tus ojos de Dios. Y quiero decirte que siempre recordemos que hay dos veces en la vida en que somos especialmente vulnerables a la tentación, cuando no tenemos nada y cuando tenemos todo. Entonces, esos son dos puntos muy vulnerables del ser humano, de los creyentes, de los hijos de Dios. Sí, porque dice, no me des tanto que me aparte de ti, ni que me falte que tenga que pecar. Entonces, necesitamos nosotros estar en este punto, estar viendo con nuestros ojos espirituales y de dónde viene ese ataque. El 4 punto, una vida débil de oración. Una vida débil de oración. Esa es otra señal de un ataque espiritual. En cada error o pecado garrafal en la vida de los creyentes, siempre ha habido dos denominadores comunes. Y quiero decirles, uno es la Biblia polvorienta y un altar quebrado. Quiere decir que no leían la palabra, no oraban, no tenían una relación con Dios y eso te lleva, puede estar siendo un ataque espiritual, un ataque del maligno espiritual. ¿Para qué? Para apartarte de lo que Dios tiene preparado para ti. Entonces, esa señal nos recuerda cuando Jesús le dijo, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Y Jesús les dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto lo pueden leer en Mateo 26, 40, 41. Y el otro punto, la quinta señal es sentirse abrumado
desesperado, ¿sí? Abrumado, desesperado. Este es uno de los trucos que usa el enemigo para plantar semillas de una mala actitud en nosotros, para, para decirse, ¿de qué sirve estar en el camino de Dios, estar obedeciendo, estar congregándome, leer la palabra? ¿Para qué intentarlo siquiera? Nada está cambiando. Y comienza a inundar nuestras mentes con frustración al punto que te pueden llevar a la desesperanza, a darte por vencido, ¿sí? Y nuestros amigos, quiero decirte esto bien, bien verdadero, nuestros amigos son una fotografía de nuestro futuro. Nuestros amigos son una fotografía de nuestro futuro. Si tenemos más cosas en común con alguien del mundo que con la gente que sirve a Cristo, no estamos conectados con las personas adecuadas. Y sí que influye el entorno donde estamos. Necesitamos estar con los mismos desde del sentir que hablamos el mismo lenguaje espiritual, que nos animan, que nos alientan para seguir adelante. No te creas tú sola que puedes, tú solo que puedes. Rodéate de gente que te anime en la fe, que te fortalezca, que te aliente, que te dé ánimo en esos momentos que estás sintiéndote abrumada o abrumado, desesperada. Y por último, el 6, la sexta señal que quiero abordar en este punto es la marca de tu árbol, la marca de tu árbol. Hay veces que pasamos por muchos desafíos en una temporada, en particular que nos podemos sentir o percibir en un valle oscuro, ¿sí? En lo familiar, en lo ministerial, en lo personal. Y nos va a hacer clamar a Dios para hacerle saber al diablo, porque tú puedes identificar esto. ¿Sabes qué? El cáncer estuvo generacionalmente en mi familia. ¿Sabes qué? La violencia familiar estuvo en mi familia. ¿Sabes qué? Los divorcios estuvieron en mi familia. Entonces hay un sufrimiento porque esa marca de tu árbol generacional de maldición lo estás rompiendo tú y va a cobrar ataque el enemigo para que no salgas de esa maldición y tú lo repitas y lo repitan tus hijos. Pero ¿qué te quiero decir? Tú vas a hablar y vas a clamar a Dios para hacerle saber al diablo que no vas a volver atrás y que lo que podemos estar viviendo en dolores es un rompimiento generacional. Y esa marca nueva cambia tu árbol genealógico y decirle al enemigo, quiero que oigas mi clamor a Dios y veas porque no voy a rendirme, no voy a hundirme sin pelear, voy a continuar, voy a seguir a Dios porque este ataque es solamente porque tú sientes que algo bueno está a punto de ser liberado en mi vida. Y ese es donde también podemos tener ese discernimiento, ¿no? Donde estamos viviendo opresión, cosas porque el enemigo no nos quiere dejar salir de ese rompimiento. Satanás y sus demonios son poseedores rebeldes de autoridad. Es decir, usurpan un lugar que ya perdieron. Jesús los exhibió públicamente triunfando sobre la cruz. No tienen autoridad sobre los hijos de Dios. Y mucha iglesia nos hace falta creernos la autoridad y ejercerla en Cristo Jesús. Sí, y como el maligno es especialista en la mentira, a muchos hace creer que tiene poder sobre ellos y les ocasiona temor, los aparta de la fe. Hay muchos que temen a los demonios. Uy, yo no me meto en eso porque tengo puertas abiertas. ¿Saben una cosa? Señor, el Señor pagó todo por ti. Todo. Todo fue pagado, tu deuda, tu saldo, todo. De una y para siempre. Todavía aún los que estamos viviendo de pecado ahorita, que no nos cuesta obedecer en unas áreas, pero Dios se glorifica cada día en nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere decir? La autoridad conferida en el nombre de Jesucristo, muchos no la viven, no la ejerzan, no la disfrutan. Y es ahí donde el maligno toma una autoridad engañosa en rebelión. Él no tiene respaldo, solo el que el mismo Hijo de Dios le da, ¿sí? Por no tomar autoridad y creerse las mentiras y posicionarse en lo que les habla y les dice y les vocifera como gigante. Y esto sucede cuando el Hijo de Dios no ejerce su asignación por falta de conocimiento de la palabra o porque no ha creído en la herencia para accionar en esa nueva naturaleza en Cristo. Y yo te quiero decir, ora ora a Dios para que te dé sabiduría en el conocimiento de Él, que te alumbre los ojos de tu entendimiento, que sepas cuál es la herencia, las riquezas de su gloria en los santos al creer en Él. Y empieza, no es de la noche a la mañana, cuando menos pienses, está alumbrando tu entendimiento. Pídele sabiduría para conducirte en esta tierra, en este mundo, representándolo a Él y ser eficaz en el reino.
en el reino nuevo de Cristo Jesús. Efesios 6:12 dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestiales. Tú y yo podemos saber lo que es nuestro en Jesús, la herencia, las promesas, los beneficios, y es bueno, necesitamos saberlo, ¿verdad? Necesitamos saber qué es nuestro, pero saberlo no basta, sino cuando actuamos en lo que sabemos, ¿sí? Eso es lo que trae resultados, cuando actuamos en lo que sabemos, no nada más se queda archivado ahí como tantas cosas, pero no accionamos, porque tendemos a ver más lo natural, más las cosas naturales. Pero hey, Jesús nos dio advertencia, nos habló con quien tenemos lucha, nos está hablando continuamente. Y en estos tiempos que se precipitan, mucho pueblo va a perecer porque se desconectaron de lo espiritual, de la presencia, de la palabra. Y nosotros tenemos que ir ascendiendo, creciendo en mayor luz, más llena, más sabiduría, más entendimiento, más revelación, para ir y que estas señales nos sigan a los que creen. Y dice, y en su nombre echarán fuera demonios. Lucas 10:19 al 20. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Mucha gente tiene miedo del enemigo, pero no. El enemigo vocifera para engendrar en ti ese temor que te aparta de la fe. Pero tú tienes autoridad, ¿sí? Autoridad. Dice así, pero no se alegren, continúa en el 20. Lucas 10:20 dice, pero no se alegren que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. No te está diciendo que se van a escribir, están escritos en el cielo. Pero entonces, ¿qué quiere decir? No nos vanagloriemos, no nos ensalcemos, no nos creamos que somos superiores a nada. No, eso lo hace el poder, y el poder viene de Dios. La autoridad viene de Cristo. Entonces, el poder de Dios en la autoridad de Cristo estamos siendo efectivos. Entonces, la motivación de mi corazón es exhortar a todos los que escuchan ahorita a que tomen autoridad de la herencia de en Jesucristo, viendo al verdadero enemigo y manifestándose en nuestras vidas en situaciones y circunstancias. Hoy está pasando, hay muchos secuestros, hay tratantes de blancas, hay narcotráfico, hay ah, tantas cosas que están pasando, que se está multiplicando el mal. El enemigo está posicionando territorialmente. Aquí en Tijuana se conoce un lugar de un prostíbulo que es toda una zona y es un territorio ya agarrado por gobernantes. Pero ya el enemigo, como los hijos de Dios, no se han puesto para que retrocedan las tinieblas. ¿Qué pasa? Ya se está yendo a las colonias. Sí, eso que hacían ahí ahora se están yendo a las colonias y ahora se oye donde quiera. ¿Por qué? Porque falta la manifestación de los hijos de Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere llevar y así me lo ha mostrado y sé que así es, porque la luz tiene que ir en mayor volumen, en mayor fuerza, ¿sí? Entonces la investidura la investidura de autoridad del creyente, quiero hablarles de eso. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Jesús es la autoridad. Dios mismo es la fuerza detrás de la autoridad. El creyente que es totalmente consciente del poder divino que lo respalda y de su propia autoridad que lo embiste puede hacer frente al enemigo sin temor ni vacilación. ¿Sí? Yo quiero decirte, es como aquí ahorita, tú ves a un policía, uno de tránsito con su uniforme, es una investidura. Él no se pone a parar los carros así, párense, y no está con su cuerpo físico haciéndolo. Es una investidura que todos obedecemos, que si se paren y los semáforos no funcionan o los apagó y va a dirigir y todos vamos a tener un orden para avanzar. Es una investidura, tú y yo tenemos una investidura espiritual que no la puede ver naturalmente, pero que en lo espiritual lo ve todos, tanto en el reino de Dios como en el reino de las tinieblas. Y tú tienes que creer que esa investidura te la da Cristo por su sangre, porque creíste, porque te hizo su pertenencia, ¿sí? Y que ese poder lo respalda Dios mismo, ¿no? Y vas con el poder de Dios en la investidura, en eso que Jesús nos dio en la autoridad. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Detrás de la autoridad que poseemos como creyentes hay un poder mayor que el que apoya a nuestros enemigos. Y ellos están obligados, es decir, los demonios, Satanás, están obligados a reconocer esa autoridad y ellos tienen más
Obediencia se puede decir a ese nombre de Cristo, a esa autoridad y ese nombre que se nos fue dado a los hombres donde hay poder, el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos obedecen porque esas autoridades legales se tienen que cumplir. Y entonces ellos ven esa autoridad. Pero si tú y yo estamos con el temor y todo, ellos toman una autoridad en rebeldía que tú mismo le das. Espero que me dé a entender. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad en griego significa autoridad. Estamos siguiendo hablando en autoridad. Cristo transfirió su iglesia, esa autoridad. Ascendió al cielo y es la cabeza de la iglesia, siendo nosotros el cuerpo, ¿no? La autoridad tiene que perpetuarse en medio del cuerpo. ¿Qué quiere decir? El cual está, ese cuerpo está aquí en la tierra. Jesús, ya no le estés pidiendo que te libre del diablo, no, porque esa autoridad ya no la dejó a nosotros, a la iglesia, eso tenemos que ser nosotros, ¿sí? Hay cosas que ya no le tenemos que pedir a Dios, que tenemos que ejercer autoridad. Hay otras cosas que sí le tenemos que pedir, pero eso entra en la sabiduría, en la relación con Dios, en el discernimiento, en conocer su palabra. Entonces tenemos que entender qué cosas son para pedirle a Dios, clamar a Dios, qué cosas son ya conferidas al pueblo, a la iglesia, para obrar en autoridad y derribar todas esas fortalezas. Ustedes saben que en la bendición de la salvación viene un combo, ¿no? Vienen varias cosas ahí que nosotros tenemos ya hechas, dadas por Dios. Efesios 1:22 dice así, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cuando dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, es Dios. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, o sea, Él es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces Dios hizo eso, Dios lo resucitó a Jesús, Dios obró en todo lo que obró en esta, lo que es el evangelio, todo lo que sucedió para nosotros ser salvos, rescatados. ¿Y para qué? ¿Para sentarnos con temores? No, para tomar autoridad, porque esa autoridad se adquiere en esa relación con Dios, en ese conocer, en ese apropiarte, en ese hablar vida, es algo que no proviene de ti, de mí, viene de Dios. Ni siquiera eso viene de nosotros, pero es Él, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dios desea que nosotros también tengamos sabiduría y revelación de la cruz, ¿sí? Que tengamos revelación de esa obediencia que tuvo Jesús, del pago a los pecados de nosotros y de la aplastante derrota de los enemigos. Dios nos muestra un representante, su calidad de representante de la humanidad, ese fue Cristo, preparando el trono y un ministerio celestial para los que por él salieran vencedores. Entonces tú y yo somos más que vencedores en aquel que murió por nosotros, pero tienes que creerlo y tomar esa postura. En Primera de Corintios 6:17 dice así, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿sí? Y lo que ahora vivo en mi carne, en mi parte humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó por mí por amor. Esa es mi palabra. Esa es mi palabra que yo me hablo cada vez que quiere venir el enemigo a atormentarme. Ya no vivo yo, ya ni te metas conmigo porque te estás metiendo con Cristo, ¿sí? Entonces, estamos sentados con Él en lugares celestiales, dice, todas las cosas han sido puestas bajo de nuestros pies. Dice que estamos juntamente con Él. Espiritualmente ya sucedió todo. Espiritualmente estamos sentados con Él. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. No puede estar la pura cabeza. Espiritualmente estamos con Él, pero necesitamos estar conectados para que nos esté hablando, dirigiendo, revelándonos todavía, ¿cómo se llama? Cosas que no están ocultas todavía a nosotros, pero nos está revelando de conforme a lo que administras. El problema es que hay demasiado, y yo quiero decirte esto. El problema es que hay demasiada predicación acerca de la cruz. Muchos han creído que allí es donde deberían quedarse, ¿sí? Ahí deberían de quedarse. Sin embargo, la cruz en realidad es un lugar de derrota. La resurrección es un lugar de triunfo. Tenemos que ir primero a la cruz. Todos vamos a la cruz porque ahí vamos a entregar, vamos a crucificar nuestro pecado, nuestra naturaleza que quiere revelarse todo en la cruz, pero no nos detengamos ahí mucho. Sí, no nos detengamos, porque muchos han experimentado un Pentecostés aquí dentro, el Espíritu Santo, se ha manifestado el Espíritu Santo en muchos. Y ese Pentecostés de que fueron sellados con el Espíritu, pero ahí vuelven de nuevo, ¿sí? Regresan a la cruz y ahí se han quedado. ¿Qué quiere decir? Yo todavía hace poco Dios me reveló
levántate de la sepultura porque ya resucitaste junto conmigo, porque me llevaba orando de una manera incorrecta, ¿sí? En lamentación, en esto, en el otro. ¿Sabes qué? Levántate porque tú tienes que pelear desde la victoria, desde la resurrección. Vamos a pasar por la cruz, sí. Vamos a pasar por la sepultura, sí, porque la sepultura es el bautismo donde en el agua ahí se queda todo tu pecado, pero ahora voy a la resurrección con Cristo. Entonces, gracias a Dios que en su plan hemos sido elevados a ese tipo de resurrección, donde podemos usar de acuerdo a nuestra comprensión espiritual. Todos vamos a niveles diferentes, pero todos vamos a la misma meta, volver al Padre, volver al hogar. Sí, y entonces esa autoridad que nos ha dado Dios sobre los poderes del aire, algunos hemos usado más autoridad que otros. ¿Por qué? Porque tenemos mayor luz espiritual. ¿Por qué? Porque permaneces más con Dios, más te rindes a Él, más ya no te importan las cosas del mundo, más deleitas estar en las cosas de Dios, de servirle, de hacerlo a su manera que otros. Pero Dios desea que todos tengamos tal comprensión espiritual. El Espíritu guió en oración al apóstol Pablo que todos tuvieran sabiduría y entendimiento, que tuviésemos autoridad sobre los poderes del aire y sobre las acciones que estos poderes siguen actuando para influenciar sin cesar en las mentes de los hombres. Esto lo puedes ver en Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen, fíjense bien, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y esto es maravilloso, ya voy terminando. Juan 4:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿qué te quiero decir? En Cristo, Dios es amor, es rendición, es soberanía. El Señor en todo eso nos está dando conforme al corazón en obediencia a su palabra. ¿Sí? Tenemos que ser buenos administradores y la fe va a jugar un papel muy importante y tenemos que afirmarnos en la fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso nos va a hacer crecer, madurar, entender, tener mayor revelación de Dios. El enemigo está presto para presentar un evangelio que predica las mentes de muchos creyentes y esto espero que me dé tiempo para terminarlo porque es bien importante. El enemigo está predicando un evangelio y muchos creyentes están escuchándolo. En el Edén le predicó a Eva un evangelio sin arrepentimiento, diciéndole que podía desobedecer a Dios sin que tuviera consecuencias y esto prácticamente muchos lo hablan. ¿Sí? Sin arrepentimiento, tiene que haber arrepentimiento. El evangelio era sin arrepentimiento con Eva. En el desierto le predicó a Jesús un evangelio de prosperidad sin cruz, ofreciéndole estatus, riquezas, gloria, a cambio de ser adorado Satanás. Muchas veces podemos estar adorando a Satanás con nuestro estilo de vida y tú dices, yo no adoro a Satanás, con tus acciones estás adorando a Satanás. ¿Y qué quiere decir? Nada más quieres recibir de Dios, dame, quiero y todo, pero no quieres el pago de lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir? Jesús también le pidió el evangelio de la autoayuda, el enemigo, y los milagros, pidiéndole a Jesús que convirtiera las piedras en pan, se arrojara desde el templo y ordenara a los ángeles que lo protegieran. Quería engañar diciéndole que siendo hijo de Dios no debía pasar por necesidades. Ese es otro evangelio, que no puedes, que no vas a pasar necesidades, que todo va a estar bien, vas a venir a Cristo y todo va a ser felicidad y te profetizan cosas buenas y buenas y buenas, pero eso es un engaño. Porque ese mismo enemigo le predicó ese evangelio a Jesús, ¿sí? Dijo, quería engañarlo diciendo que siendo el hijo de Dios no debía pasar por necesidades y que Dios debía cumplir siempre sus deseos. Quiere decir que puede usar a pastores falsos, a maestros, a profetas falsos para distorsionar la palabra y agradar al hombre, llevándolo a buscar señales y revelaciones, riquezas, sin que haya un cambio real en su vida. Entonces, buscando que Dios cumpla sus deseos y caprichos mientras sigan creyendo en la mentira. Quiero decirte, esto es bien importante. Tenemos que estar cerca del evangelio, cerca de la palabra, tener una relación con Dios, porque lo que a mí me revela va a ser distinto a lo que a ti, de acuerdo a tu temporada, tu proceso, de dónde vienes y a dónde te quiere llevar.
Entonces vamos a orar y darle gracias a Dios. Y quiero decirte, tu vida en Cristo, Jesús, nacido de nuevo, te lleva autoridad conferida en el nombre del Hijo de Dios. Jesús, ¿sí? En el nombre del Hijo de Dios, que es Jesús. Y tu motivación debe ser el amor, la compasión por las almas atormentadas y mueva al Espíritu Santo a obrar en autoridad para liberación. Y toda obra del Espíritu Santo y la palabra escrita de Dios para obrar en su nombre, autoridad y poder a través de nosotros. Pero siempre Dios va a ver tu corazón. Y nadie puede reproducir lo que no vive. Tienes que reproducir esa vida nueva en Cristo para poder reproducir en otros la verdad de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. Gracias, Señor, porque tu amor cubre multitud de pecados, dando salvación, vida nueva, libertad a todos nosotros y en los que creerán y creen en tu nombre. Gracias, Padre, por todos los que nos vieron, los bendecimos, los cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.